Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Las profesoras que comenzábamos en aquel momento compartimos la sucesión de embarazos. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Hola, buen día, ¿cómo está? Espero que muy bien. Hoy en nuestro segundo código 1940 tenemos dos temas. Uno muy UCR, que es la segunda parte de los reportajes de personas que tienen una fuerte identificación con la U. Estamos seguros de que les va a gustar mucho. El otro reportaje no es tan UCR, pero sí involucra mucho a la U. Se trata de la inteligencia artificial. Desde ya les adelanto que este será un tema recurrente en Código 1940. Aprenderemos primero que todo de qué se trata todo esto y cómo la UCR está aprovechándola ya y utilizándola para diferentes procesos y productos. Así que sin más, digitamos Código 1940 y entramos. Hoy les traemos a ustedes la segunda parte de este reportaje con historias de personas que tienen alguna afinidad con la UCR. Para hoy tenemos dos historias muy bonitas. Empezamos con una adulta joven que ingresó a la UCR con beca 11, en aquel momento la más alta, y que era tan buena explicando materia a sus compañeros que al final llegó a ser profesora e investigadora de la UCR con tan solo 25 años. Mi nombre es Alison Quesada Agüero y soy docente de la Universidad de Costa Rica. Esta joven profesora se define como alguien amante de la cultura caribeña y una habitante de Belén muy seguidora del Team Herediano. Alison recuerda que cuando entró a la UCR, la música que escuchaba en su reproductor tipo iPod, pero marca Patito, era un rojo reggae band o de Walter Ferguson. Con esa banda sonora para darle valor, aquella jovencita de Belén se enfrentaba a su ingreso a la Escuela de Administración Pública. Aunque no se puede decir que Alison viniera de una zona rural, ella sí afirma que toda la vida la había pasado en Belén, por lo que enfrentarse a aquel mundo universitario era algo que la desafiaba y al mismo tiempo la atemorizaba. Yo estaba en shock porque yo no había salido de Belén, o sea, toda mi vida había sido Belén, pero no me imaginaba viajando a San Pedro, que era otro lugar, en otro país, desde el punto de vista y eso para mí me rompió la cabeza, como decir, voy a estudiar a otro lugar que ni conozco. Soy la primera persona de mi familia, tanto materna como paterna, en venir a una universidad pública, sumado el factor de género, porque además soy la primera mujer. Era becada, beca 10, que en ese momento eran esas categorías, que significaba tener que trabajar para la U y al mismo tiempo estudiar. Y eso me permitió ir enamorándome de la U desde que soy estudiante. En cuanto pudo, Alison empezó a sacarle el jugo a la U con las actividades gratuitas que le ofrecía. Ya no eran solo los cursos de bloque que tenía que llevar, sino que también se metió a ballet, natación recreativa o simplemente peretiliar. También le encantaba pasar tiempo en las bibliotecas, que fueron el sitio de encuentro de estudios con sus compañeros. El ser tan inquieta le permitió ganarse la posibilidad de hacer horas asistente, una especie de pasantía pagada dentro de la UCR. Esto le abrió las puertas a Alison para todo un mundo de posibilidades. Y finalmente el derecho de ser docente e investigadora apenas después de cumplir su primer cuarto de siglo. Cuando comencé a hacer horas en el tema de emprendimiento, mis primeras semanas me sentía fuera del lugar porque era un mundo totalmente diferente. Pero eso impactó tanto en mi vida que eso me generó quedarme ahí trabajando en esa misma oficina, que es AUGE, la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento, y que además definió mi campo en el que decidí hacer mi maestría, que es innovación y emprendimiento.
Cuando yo estaba terminando mi bachillerato, uno de mis profesores me dijo: Alison, usted como que se le da fácil explicarle a sus compañeros o compartir sus ideas. ¿Por qué no viene un par de veces al curso que va a empezar el próximo año otra vez a ayudarme a dar con la clase? Y yo dije, bueno, está bien. Yo iba legítimamente por interés de ver qué era lo que el profe me estaba queriendo invitar. Entonces fui y comencé a dar la clase con él, y cuando pestañeé y volví a abrir los ojos ya tenía 2 años siendo asistente de curso sin saberlo. Ya para el tercer año mi profesor me dice: creo que usted ya está lista para dar el curso sola. Y yo creo que ahí fue donde caí en cuenta. La primera vez que me paré en el aula sola, sin tener a mi profesor mentor a mi lado, fue donde yo dije: hijo de pucha, ya soy profe. Hijo de pucha, sí. Alison, con 25 años, ya le daba clases a estudiantes en un curso que ella había recibido apenas 3 años antes. Toda esa historia de vida, su género, sus limitaciones económicas, su juventud y su empeño y capacidad le dan hoy en día a Alison un ingrediente adicional: el tener una visión de justicia social, de equidad, de respeto por las diferencias y de motivación para sus estudiantes. Claro, o sea, cuando yo era estudiante más de una vez venía con los pases contados. Y como venía del bus de Alajuela, era un pase alto, no era que si se me perdía 100 ahí lo solucionaba, no, se perdían 100 colones y era un gran problema. Muchas veces incluso la merienda que traía era lo que tenía en la casa porque no tenía posibilidad de comprar algo acá, y eso siempre me recuerda cuando hago actividad de la importancia de asegurarme de que no hagamos brechas que hagan que las personas no puedan participar de los espacios por temas de transporte, alimentación y demás, ¿verdad? He tenido proyectos de acción social donde el factor principal han sido las personas jóvenes, y he tratado de empoderarles siempre de que su opinión es igual de valiosa. A las chicas, por supuesto, y eso también no solo lo trabajo con las chicas, también lo he trabajado con todas las personas que tienen diferente identidad sexogenérica. Alison le agradece un montón a la UCR la beca y las herramientas que le dio para llevar y terminar su carrera. Los libros, las calculadoras, los estudiaderos, todos esos detalles que hacen hoy de ella una docente comprometida y muy capacitada para formar a las nuevas generaciones. Para ella, ser UCR es aportarle a la sociedad respuestas a las necesidades que enfrentan las personas día a día. Lo hace con pasión, esperanza y con el compromiso de formar personas críticas, pero también con una alta calidad humana. La universidad a mí me llena mi tanquecito de fuego, de pasión por salir adelante en la vida, por ver que los retos no tenemos que enfrentarlos solas ni solos, que estamos juntos en algunas misiones como universidad. La universidad también me aporta diversidad. Me encanta cuando existen espacios de discusión crítica en mis clases y que me lleva a esa reflexión de decir, pucha, la próxima clase voy a tener que preparar esto porque ya veo que estamos escalando hacia otros temas que tal vez antes no estuvieron previstos. ¡Esta es una historia salvaje! Bueno, tal vez esta no sea una historia tan salvaje como cantaba José Carbani. De lo que sí estamos seguros es que la historia de nuestro segundo protagonista empezó cuando este desaparecido rockero nacional aún daba sus conciertos en el pretil de la sede Rodrigo Facio. ¡Los pollitos! A tan solo unas pocas decenas de metros de ahí, nuestro cuarto protagonista de las identidades UCR, don Juan de Dios Arias Espinosa, compraba y comenzaba a administrar un kiosco hace unos 28 años, es decir, a finales de los 90. Este negocio es el relevo de otro más pequeño que tuvo un señor llamado Juan Quesada y que empezó con una carretita vendiendo diferentes productos justo donde hoy se encuentra el kiosco U. De fijo usted alguna vez compró ahí algo, si fue estudiante de la UCR en la sede de Rodrigo Facio, o al menos si vino a visitarla. El kiosco está en la pura entrada principal de lo que antes era ingeniería. Ahí justamente donde está la esfera y el rótulo Soy UCR hoy en día. Pero no se engañe, a sus 73 años de edad, don Juan es incansable. Bien puede pasar una jornada completa al frente del kiosco, vendiendo snacks y hasta insumos no tan comunes como tampones, toallas, analgésicos y otras cosas que el estudiantado le pide, aunque no sea normal venderlas en este tipo de establecimientos. En fin, cualquier cosa que el estudiantado necesite, aunque no esté en su lista de pedidos,
Él la busca y la ofrece en su pequeño kiosco que medirá como unos 4 metros de largo como por 2 de ancho. Don Juan nos cuenta cómo empezó esta historia. Un cafecillo. El café vale 1.100 el pequeño y 1.600 el grande. Estamos muy agradecidos tanto con el estudiantado como el personal, digamos, de la UCR y los profesores mismos y todos los que trabajan acá en la UCR. Pues casi dependemos de ellos más que todo. El estudiantado para mí es como una familia, ya yo los veo como hijos, nietos, porque he conocido y ya son profesionales, la mayoría en los años que tengo de estar acá, para mí es ya muy familiar. Aquí tengo amistad, molesto a todo el mundo con fútbol, con política, con un montón de infinidades y nos interactuamos muy bonito, esa es la verdad, con profesores mismos y es bonito porque como que se sienten un poco joven al estar rodeado de ellos. Pero don Juan es más que un vendedor para un público mayoritariamente universitario. Él comenta que en ocasiones ha tenido que hacer de orientador, psicólogo con algunas personas que llegan y le cuentan sus pesares sentimentales o incluso dar cosas de fiado porque por alguna razón su cliente no tiene cómo pagarle en ese momento. Y hay estudiantes que vienen inclusive con problemas. Tal vez uno ve una persona muy triste y uno les pregunta, mira, ¿qué pasó? Tal, y, bueno, no, hay que echar para adelante, no hay que desmayar. Y como llegan otros, mira, se me olvidó la billetera, no hay problema, usted pase mañana y paga. No hay ningún, el cuaderno mismo, es que no tengo, lléveselo y lo paga luego. Eso es como darle un apoyo uno a un hijo, mira, dice, no anda, toma, pero no ser alcahueta, ni que lo agarren a uno de maje. Y como he tenido que salir del negocio a pasar a una muchacha tal vez no vidente, en silla de ruedas, y yo lo hago con todo el cariño del mundo. Don Juan recuerda con nostalgia las viejas Semanas U, donde las disputas entre la gente de derecho y de ingeniería estaba asegurada, así como los carnavales, los conciertos, muchas de esas tradiciones que ya no existen. Con la llegada de los tiempos más modernos, el kiosco U también ha cambiado. Don Juan se ha preocupado por ponerle rótulos LED para que sea más atractivo en las noches, así como cámaras de seguridad que les brinde más tranquilidad tanto a ellos como propietarios como a sus clientes. Él dice que embellecer este espacio es como una forma de agradecerle a la U y a la gente universitaria lo mucho que le ha aportado a su negocio. Ahí le ha tocado vivir terremotos, atender gente conocida como políticos, entre otras anécdotas que le han pasado en ese pequeño espacio. Ahora bien, para don Juan la UCR es más que un proveedor de clientes. Él sabe bien cuáles son esos servicios esenciales que la institución presta a la sociedad. Claro, me he enterado que tienen ganadería, tienen el lorito picado, odontología, que le dan un servicio pues a la población más necesitada, como ahora que hubo esa ayuda de tratamientos por precios simbólicos, que eso es muy bueno y muchas cosas que ha crecido en música, en gente, digamos, discapacitada, que les han dado muy buena asesoría, los han ayudado en el estudio, infinidades. Sinceramente es innumerable lo que hace la Universidad de Costa Rica. Y ahí dejamos a don Juan vendiendo frescos a las personas de la U, ofreciendo paquetes de alimentos, debatiendo con proveedores, en fin, lo que vine haciendo desde antes que empezara este siglo. No sabemos cuánto tiempo más lo veremos en esas, ojalá sean muchos años. Lo que sí es cierto es que, así como don Juan dice que le debe su negocio a la UCR, la verdad es que la sede de Rodrigo Facio no sería lo mismo sin ese kiosquito salvatandas que nos ha quitado a muchos el hambre, la sed, el antojo y hasta los pesares de la vida. Muchas gracias, don Juan. Está escuchando Código 1940, su clave a nuestras historias. Y
El día de hoy comenzaremos con un tema que ha estado en boca de todos últimamente, y es la inteligencia artificial o la IA en su abreviatura, que se ha transformado en la última gran revolución de los últimos tiempos, y aún más al estar disponible en prácticamente cualquier dispositivo que usted utilice a día de hoy. Inteligencia artificial. Ya no se trata solo de adaptar a la población al uso de las tecnologías y al Internet, sino que ahora también debemos adaptarnos a esta nueva tecnología que parece ser el próximo gran avance en nuestra sociedad. La IA ya ha estado con nosotros desde hace algún tiempo. Sin embargo, últimamente se han desarrollado nuevos y mejores modelos que hacen que ciertas labores como la búsqueda de conocimiento, creación de texto, creación de multimedia, como música y videos, sea cada vez un proceso más sencillo. A todo esto surge la impresión entre la gente, el cómo estos modelos generativos pueden hacernos la vida más fácil. Pero también surge la duda, ¿las IAs nos lograrán suplantar? ¿Hacen mejor nuestro trabajo? ¿Competiremos en el futuro contra inteligencias artificiales por un puesto de trabajo? ¿Es acaso este el fin de nuestra sociedad tal y como la conocemos? Tranquilidad, déjeme darle un alto en el camino a todas esas preguntas y decirle que no debe preocuparse, sino entender el panorama y cómo adaptarse a él. El día de hoy, en Código 1940, entenderemos de la mano de expertos qué es en sí la inteligencia artificial, si nos afecta realmente o no y qué usos tiene. Conozca qué avances y aplicaciones ha tenido la IA en la Universidad de Costa Rica y cómo debemos adaptarnos a lo que parece ser el nuevo proceso de alfabetización tal y como cuando usted aprendió a leer y a escribir. En este y en próximas ocasiones, esto es Código 1940 y le estaremos ayudando a entender mejor de qué va el mundo de la IA. Fantástico, muy bien. Pues let's go for it. Ingresando contraseña. Código 1940. Antes de entender de qué se trata un fenómeno tan actual, ¿por qué no comprendemos las bases? Primero, ¿qué es una inteligencia artificial? Con ustedes, el máster en sistemas de información de la UCR. Él es Henry Lizano Mora, quien nos responderá la pregunta. En términos sencillos, una inteligencia artificial trata de emular el comportamiento cognitivo humano. ¿Cómo piensa un ser humano? Realmente, cuando analizamos cómo funciona, tendríamos que hablar de algunas técnicas que son muy conocidas como el entrenamiento de máquinas y el pensamiento profundo. Realmente son dos tendencias, una que está basada en datos y otra en conocimiento. La que está basada en datos lo que hace es utilizar todos los datos que se puedan utilizar para entrenar esta inteligencia artificial de tal forma que de una manera probabilística dé un resultado similar al esperado o al que daría un ser humano. Los modelos de inteligencia artificial generales, o los que más resuenan en la actualidad, emplean el llamado entrenamiento profundo. La diferencia es que hace inferencias del conocimiento que ya tiene la humanidad con el cual ha sido entrenado para poder generar nuevo conocimiento. Pero esto no quiere decir que estas inteligencias artificiales piensen como un ser humano. Un proceso en el que al modelo se le preguntan por bases de datos con los cuales fue programado, y este relaciona la información con nuevos datos para brindarle la respuesta. Esto no significa que piensen como un ser humano, sino que parece reproducir respuestas humanas. Esto a partir de los datos que recoge, complementando con información nueva que recibe al interactuar con los usuarios. El proceso por el cual se realiza esta interacción puede ser supervisada o no supervisada. Quiere decir qué tan supervisadas están las respuestas que recibe el modelo. Si están supervisadas, la compañía deberá revisar qué tan éticas son las respuestas que recibe de los usuarios. Y si no es revisada, esta recibirá todas las respuestas que reciba por parte de usuarios. O bien, entrenado con el conocimiento de la empresa detrás del modelo. Siguiendo con las preguntas, ¿cuáles son algunos de los modelos de inteligencia artificial más conocidos hoy por hoy? Algunas de las inteligencias artificiales que más hemos conocido últimamente pueden ser como el ChatGPT, que fue expuesto hace un par de años, algunas otras como Gemini o ProDAI, pero indiferentemente de estos nombres comerciales, todas utilizan la misma técnica de entrenamiento. Gracias a don Henry Lizano por acompañarnos el día de hoy. Pero él no es el único.
Mi nombre es Edgar Casasola Murillo, yo soy profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, soy doctor en Ciencias de la Computación y he trabajado por años en el área de inteligencia artificial. Conociendo un poco del tema, ¿nos podría contar cuál es la historia de las inteligencias artificiales? Sí, el término surge en los años 50, en una conferencia en Dartmouth College en Estados Unidos, es donde surge el término por primera vez, aunque desde muchos años antes se ha tratado de crear sistemas que simulen o que permitan sistematizar el pensamiento humano o la forma de tomar decisiones. Profesionales en computación se dieron cuenta que había un tipo particular de programas o técnicas de programación donde el código fuente que se escribía no decía cómo resolver el problema específico, o sea, no solucionaba el problema, sino que se programaba de qué forma el programa podría encontrar la solución a un problema. Es un tipo de programación donde yo doy un problema y dejo que el programa empiece a buscar alternativas entre las soluciones para dar la solución que puede que el programador no conozca. Y ahí es donde estos expertos en computación y matemática, en aquel tiempo, porque era el área donde venía, dijeron: qué extraño, este tipo de programas resuelven problemas que ni siquiera yo puedo resolver. Por ejemplo, en esa década se resolvieron problemas de teoremas matemáticos que estaban en diferentes libros sin solución, y mediante el uso del computador se pudieron resolver problemas. Se le dio el nombre de inteligencia artificial a este tipo de programas donde una persona dice cómo buscar una solución a un problema sin que el programador que lo está haciendo sea alguien que puede resolver o encontrar todas las posibilidades para la solución de eso. Ahora bien, ¿qué proyectos o avances ha tenido la UCR en el uso de esta tecnología? Hoy por hoy la universidad está trabajando en un proyecto que es fundamental y va a compartir datos en el proyecto de entrenamiento de un gran modelo de inteligencia artificial generativa latinoamericano. Se llama GPT-LATAM. Es un proyecto que el responsable del proyecto es Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, y la Universidad de Costa Rica está participando a través del Observatorio para el Desarrollo, donde vamos a compartir información para el entrenamiento de esos grandes modelos de lenguaje y tener un modelo de inteligencia artificial latinoamericano con nuestros sesgos. Porque es interesante analizar dónde es que se entrenan los grandes modelos de lenguaje hoy por hoy, y vemos que todos se entrenan en el hemisferio norte del planeta. No hay un entrenamiento latinoamericano o digamos, de Oceanía, etcétera, o de África. No existen esas iniciativas de inteligencia artificial, y eso podría generar también una desigualdad, inclusive el problema de la generación de datos que podrían llevar o conducir a los países latinoamericanos a tomar decisiones que no están acorde con sus políticas, con su cultura. Por eso la necesidad de entrenar una inteligencia artificial que sí puede ser que tenga sesgos, reitero, pero los sesgos latinoamericanos. También hay un proyecto que quiero destacar en la universidad, que es que adquirió un HPC, que es un computador de gran capacidad de procesamiento. Tiene tecnología que es específica para entrenar grandes modelos de lenguaje para inteligencia artificial generativa, y por eso es que la Universidad de Costa Rica está participando activamente en este proyecto, no solo compartiendo datos, sino que además compartiendo infraestructura y conocimientos para poder entrenar este gran modelo de lenguaje de acceso abierto para toda Latinoamérica, y que además va a funcionar mucho mejor para tomar decisiones, predicciones, aplicaciones en salud, en proyecciones de carreteras, etcétera, en lo económicas de nuestra región y también para Costa Rica, con base en los datos, en nuestros datos. En cuanto a uso meramente académico, ¿qué uso se le ha dado? Le pongo ejemplos de uso de desarrollo sostenible, voy a dar varios. Por ejemplo, en la Escuela de Lenguas Modernas, un programa que se conoce como PELEX, que es el programa de evaluación en lenguas extranjeras, se inició pasando de pruebas sumativas, que eran estas pruebas de 50 preguntas en idiomas para evaluar cuál era el nivel de una persona, empezamos a introducir técnicas. Por ejemplo, ahí no eran técnicas generativas, sino que se usaba otros tipos de algoritmos para hacer pruebas que se adaptaran a los usuarios. Entonces, al inicio, los usuarios recibían diferentes preguntas, y conforme las van contestando, las preguntas se van personalizando. Cada quien tiene como si fuera un examen que le preguntan lo que se necesita saber para poder identificar más rápidamente su nivel de inglés. Eso hace que una prueba que antes duraba más de 1 hora se reduce en tiempo. Bajamos a 30 minutos. Piénselo de esta forma.
Si para su trabajo ocupase diagnosticar el nivel de inglés que usted tiene, la empresa, como cualquier otro día, le pediría que usted trabaje, solo que esta vez, mientras usted trabaja por 1 hora al día, se mide el nivel de inglés en el idioma, pues el programa que la empresa designe se adaptará a usted para conocer su nivel de dominio, no teniendo que emplear un día completo haciendo pruebas. Eso mismo sucede en Pelex. Entonces, ahí es donde puede haber un ahorro económico con esto, y para invertirlo en mejor desarrollo de más pruebas se recogen más datos y con eso se puede incluso mejorar la manera en que los sistemas evalúan, y a la vez se da un impacto beneficioso para las personas de saber dónde estoy yo en inglés para poder mejorar mi idioma. Entonces también se puede aplicar a nivel formativo. Entonces el caso de Pelex es un caso exitoso de aplicación de técnicas de IA. Ahora se están usando avatars conversacionales donde la persona conversa con un programa y entonces se va estudiando su nivel de inglés y etc. También cabe destacar el uso que ha tenido por años dentro de la carrera de informática, en cuanto a la identificación de patrones, pues permite a los estudiantes y profesores identificar información importante con la cual tomar decisiones dentro de sus investigaciones. Le dejamos este mensaje por parte de Edgar. Tenemos que entender cómo funciona la IA para poder utilizarlo de una mejor manera. Y esto le corresponde a cada grupo de personas. Es importante que todos los grupos, todas las escuelas de una universidad o todos los grupos dedicados a diferentes áreas, grupos profesionales, se cuestionen dónde es que va a haber un impacto llevado a cabo por estas herramientas nuevas de inteligencia artificial en su disciplina. No puede venir nadie afuera a decir yo soy el experto en IA y ustedes tienen que hacer esto. Ese sería el peor error. Sino que cada grupo tiene que identificar, educarse y entender qué hay en IA, cómo funciona, dónde la información sí es confiable, dónde no, qué sí puedo hacer y qué no, para tomar decisiones de cómo adaptarse. Porque sí es una tecnología disruptiva que va a implicar cambios. All clear. Muchas gracias tanto a Henry como a Edgar por haber estado en nuestro programa. No hay por qué temerle a las IAs, sino por el contrario, usarlas todo lo que podamos a nuestro favor. Pero que el entendimiento de las IAs no se quede hasta acá. No se pierda próximos reportajes, donde terminaremos de evacuar dudas sobre las generalidades de las IAs, así como el panorama de las IAs con respecto a distintas carreras. ¿Quieres apagar tu ordenador? Y así llegamos al final del segundo podcast. Recuerde que usted puede seguirnos en nuestro perfil de Spotify que se llama Podcast UCR. Comparta el enlace a la gente que le podría interesar nuestro contenido y, lo más importante, déjenos sus comentarios. Los productores de este espacio les agradecemos mucho su escucha. Somos Gabriel Vallejos Molina, estudiante de Comunicación Colectiva de la UCR, y un servidor, Pablo Mora Vargas, comunicador de la Oficina de Comunicación Institucional. En fin, hasta la próxima semana. Chao. Recuerde informarse de la actualidad universitaria en www.ucr.ac.cr. Nos encontramos el próximo lunes al ser las 6:30 de la mañana en las radios UCR o en nuestro perfil de Spotify Podcast UCR. Código 1940.